Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, me han dicho que grabo los videos muy cerca, como que estoy por acá hablando y tienen razón. Perdón, soy nuevo en el mundo de YouTube. La verdad es que tengo que alejarme un poquito más de la cámara. Pero bueno, todas esas críticas constructivas. Tengo un video en YouTube, por ejemplo, donde estoy tocando el piano y están mis zapatos y unas medias ahí atrás. Y bueno, yo soy un poquito desordenado, pero bueno, voy a tratar de ordenarme un poquito más, aunque sea para los videos de YouTube. Y hoy les voy a traer este top de cantantes de rock femenina. Esto es un top personal, obviamente, y les soy sincero, es muy difícil hacer un top. Hace poquito me dijeron que estaba mencionando muchas bandas de rock de hombres y que bueno, querían saber qué opinaba de las cantantes de rock femeninas. Yo en la música, sinceramente, no distingo de sexos. El arte no tiene sexo en general. Entonces, ya que me pidieron un top de mujeres en el rock, me costó mucho elegir. La verdad es que, no sé, la top 6 o la top 7 se merecen tanto como los otros estar entre los 5 primeros, pero bueno, voy a hacer un esfuercito y arrancamos con el quinto lugar. Así es, la tenemos a Dolores O'Riordan, creo que se pronuncia. Ella es una cantante irlandesa. Algo muy interesante de su voz es esto del canto tirolés. Yo me acuerdo una vez cuando hice el cover de esta canción, que en el estribillo tenés esta frase del wow, wow, wow. Y yo me sentía tan incómodo haciendo eso porque, bueno, en su voz queda tan precioso. Y nuevamente esto de cómo uno se acostumbra a hacer algo con el tiempo y le empieza a salir mejor. Esto de ligar una voz de pecho a un falsetito no era algo que yo hacía con mucha frecuencia. ¿Escuchan esos kraken que son como un gallito? Bueno, ella naturalizó mucho ese recurso y la verdad es que a mí en lo particular me gusta mucho cómo le queda y le da un sello, ¿no? Tiene una buena capacidad de graves. También era una cantante con una resonancia torácica muy linda, una voz muy agradable. Yo estuve a punto de dejarla un poquito afuera de este top por el hecho de que su voz, yo estoy tratando de que en este top estén voces que usen más recursos del rock. El tema es que ella es una híbrida, utiliza recursos de muchas cosas. De todas maneras me parece que tiene un muy buen ganado puesto. Y otra vez, es difícil compararle ella con por ejemplo, el puesto 1 que puse es incomparable con Dolores. Entonces yo no opino que el puesto 1 sea mejor que el puesto 5. Es un top que lo hice un poquitito teniendo en cuenta sus voces puntualmente que tanto se asemejan a lo que yo considero el rock tradicional, ¿ok? Pero bueno, esta canción no es una canción de rock, es una balada preciosa para la familia. Utiliza mucho este recurso de hacer una nota y suelta las notitas como con un cracking. Bueno, eso es un recurso que Dolores nos brinda y en su voz queda, la verdad, que hermoso. Y bueno, nos pasamos al puesto número 4. Joan Jett, tengo entendido que ella es de Maryland, Estados Unidos. Bueno, creo que todos conocen esta canción. Siempre digo que hay toda una cuestión en el rock. Bueno, esto encima es el rock como de raíces, ¿no? De actitud. Siempre hubo una cuestión de actitud en el rock que nació como un movimiento contestatario. Y luego con el tiempo empezó a mutar porque mucha gente hacía otras cosas. Yo, por ejemplo, me he dedicado al piano clásico toda la vida y a leer música clásica. Sin embargo, en términos de componer, me he dedicado a cosas que son completamente antagónicas. El rock siempre digo que ha sido cobijo de todos, de todos. El que cantaba folclore podía hacer rock folk, el cantante de ópera. Piensa en el rock como una forma, no tanto un género en sí que dictamina progresiones de acordes o de ritmo. No va por ahí. El rock más que todo es una forma de decir las cosas. Tenemos la balada romántica de Ricardo Arjona,
diciéndote, bueno, que te ama, que te quiere ver, así como insistente con el tema. Y tenemos la balada de rock que dice, ¿por qué carajo te fuiste? Y siempre digo que los géneros son como el agua y nosotros somos el envase que los contiene. Entonces, no hay géneros malos o géneros limitados, nosotros le estamos dando forma. Es cuestión de que agarremos este género y tratemos de darle una nueva forma. Entonces somos el recipiente de cada género, ¿ok? Esos grititos con notas muertas. Notas muertas son las notas que no tienen afinación. Eso se llaman notas muertas. Y nos pasamos muy rápido al puesto número 3. Así es, tenemos a Ann Wilson. Tengo entendido que Ann es de Seattle. Si alguien sabe un poquito más, me puede decir dónde nació, pero tengo entendido que ella es de Seattle. Todos conocen este temón y quiero hacer una mención sobre que ella hizo el cover que para mí es supremo, el mejor cover de Starway to Heaven de Led Zeppelin. No sé si lo vieron. There's a lady who's sure all that glitters is gold and she's buying a stairway. Es una cantante con una dinámica preciosa, muy variada. Es en vivo muy, muy prolija. Hay muchos cantantes, iba a decir de rock, pero en general que nos acostumbramos a cantar en estudio. ¿Qué quiere decir? Que hacemos muchas tomas hasta lograr la mejor toma, pero no somos capaces a veces de cantar una canción de corrido. Eso no quiere decir que sean malos cantantes, que yo ya leí esto. De hecho, quiere decir que son cantantes sin técnica. Uno de mis referentes, ponele Chris Cornell, que es un cantante que me encanta, es un cantante que no tiene una gran técnica, pero tiene una voz increíble. O ya hice esta comparación de que, por ejemplo, Adam Lambert lo vi en vivo y tiene una técnica muy superior a la de Freddie Mercury. Sin embargo, para mí como cantante no está ni remotamente cerca de los talones. Porque ser cantante no es solo tener una técnica sólida. Ahora, si ustedes imagínense, son buenos cantantes, tienen una buena capacidad de transmitir, de interpretar, tienen buen gusto, un buen criterio a la hora de usar sus recursos y encima tienen una técnica para poder sustentar, porque lo que pasa cuando uno no tiene muy buena técnica es que a veces canta increíble y hay días que canta muy flojo y uno no está en control de su voz ni de sus recursos. Entonces, estudien lo que sea, piano, canto o lo que sea que hagan en su vida para estar en control. Sugiero que vayan a escuchar esta versión entera. Miren acá a Robert Plant emocionado. And she's buying a stairway to heaven. Qué hermosa canción, qué hermosa canción. Vamos con el puesto número 2, ¿ok? El puesto número 2 es una cantante contemporánea. Me pone muy contento haber elegido una cantante de ahora, porque estas son cantantes consagradas, pero digamos, su boom fue en otra época, ¿ok? En este caso tenemos a... Así es, Elizabeth Hale, más bien conocida como Easy Hale. Tengo entendido que ella es de Pennsylvania, o Pennsylvania. Una potencia increíble, la gente creyendo que se va a quedar difónica y nunca se queda difónica. Y hace una combinación de notas con una colocación muy, muy, muy técnica y otras notas con constricción. Por ejemplo, Elizabeth, si va a cantar una canción con una nota muy, muy, muy alta y muy potente, es probable que rompa un poco su voz. Algo que igual he notado es que ella sí tiene la capacidad de cantar con una voz limpia.
básicamente de eso se trata, de buscar cantantes de rock. A esto me refería. Por eso es que van a notar que dejaba afuera a cantantes de bandas de rock, pero que no tienen una voz, no sé, por tirar. Avril Lavigne, está bien, es un rock pop, pero no tiene una voz de rock. Y nos pasamos al puesto número 1, que bueno, para mí es como la cantante de rock. Si hay una mujer que simboliza lo que es el rock, es ni más ni menos que... Janis Joplin, ni más ni menos que Janis Joplin, gente. No sé si la conocen, espero que la conozcan. Aquellos que les gusta el rock, es una leyenda del rock. Y de repente ella juega mucho con esto de recitar y jugar y contar historias. Es muy una cantante reaccionaria. Tenés este grupo de cantantes que tienen la partitura. Yo cuando estudiaba en el concert siempre había esta burla entre los de la escuela contemporánea y los del conservatorio. Que el músico de conservatorio, si no tiene la partitura, se va corriendo. Y al músico de la escuela contemporánea, si le pones la partitura, se va corriendo. Entonces, Janis es una cantante de estos improvisadores que va en vivo y es música. Ella escucha música en el ambiente y reacciona a la energía de la gente. Entonces, es una cantante muy poco estructurada que lleva todo esto en la sangre. Hay otros tipos de músicos que son músicos como más metódicos, que también son necesarios, ¿ok? Welcome back. Tiene un twang, siempre digo, como un gatito enojado, un gatito malo, sí, estridente, potente, con una voz rota. Ahora en cambio en modo vocal. Las cuerdas están más juntitas. Much more than I did. But I know she left here. You know, it'll always be right. Esta es una de mis canciones favoritas de Janis Joplin, que se llama A Woman Left Lonely, una mujer dejada sola. Habla de lo que una mujer dejada sola es capaz de hacer, ¿no? Y escuchen cómo arranca su voz. Dulce y con un vibrato muy pronunciado. Esa es nuestra chica cuando nos portamos bien, que es dulce y nos da besos y nos cuida, pero se puede cabrear también si no somos buenos. Acá empieza a cambiar de a poquito de su carácter vocal. Sus cuerdas se cierran y arranca con los vibratitos más pronunciados. Ahí ya empezamos a escuchar la distorsión vocal. Aparece el órgano de fondo. El discurso de la canción se va acentuando. Vamos entendiendo de qué es capaz una mujer dejada sola. Cuando las buenas cosas se acaban. Y fíjense esto, esta voz que arrancó tan dulce acá se convierte en esta voz enojada, cabreada. Acuérdense que las pausitas las hago por el tema del copyright. ¿Ustedes pueden creer que yo estaba enamorado de ella con 11 años? Janis murió a los 27 años.
Y miren esto, saben que la técnica de Janis Joplin no es una técnica sólida, pero es una cantante de la hostia. Muchos dicen, bueno, si Janis hubiera vivido hubiera perdido la voz. Mirá, no lo sabemos, lo que sabemos es que dejó un legado enorme de la música. Y sucede lo siguiente, que quiero que aprendamos esto en este video. No es necesario tener una técnica perfecta para todo lo que hacen en su vida. Nosotros todos tenemos un amigo impuntual que llega tarde a la cena. Y si fuera más puntual, todos decimos, mira, si fuera más puntual no sería nuestro amigo. Y si yo no hiciera los videos con la cámara pegada acá, no sería yo. A lo que voy es, el mundo cobija todas las imperfecciones que tenemos y eso hace que funcione este círculo. La vida funciona como un círculo, no es una pirámide. Entonces en la música, si faltara Janis con su voz ronquita, si faltara Sarah Brightman con su voz angelical, y si faltara, no sé, las composiciones de Hans Zimmer, no serían iguales. Por eso yo siempre aliento a la diversidad en la música, ¿ok? Y que esto, nuevamente, que en el rock hay muchos cantantes que quizá no tienen la mejor técnica, pero justamente su identidad vocal se ha basado en recursos que no son tan técnicos. La técnica vocal siempre tiene que ver con aplicar conceptos que no sean en principio nocivos para con la voz de uno. Y bueno, hay muchos conceptos que aplica a Janis que sí son nocivos y hacen que su voz suene preciosa. En muchos casos estos conceptos no le hacen nada. John Fogerty, por ejemplo, el cantante de Creedence, tiene 70 y pico de años y canta genial y toda la vida cantó apretando su garganta y tiene una voz preciosa. Entonces, lo que trato de decir es que la vida no es blanco y negro, eso ya lo saben, y la música tampoco es blanco y negro. Y a veces es necesario todas estas imperfecciones que son lo que hacen a la música tan hermosa y interesante y hacen a la vida. Todos estos errores, todas estas imperfecciones, el llegar tarde, nuestros defectos, nuestras cicatrices, y hacen que, bueno, cada uno sea quien es. Entonces, nada, aprendemos a disfrutar la música un poquitito. Bueno, y como dije al principio, Janis Joplin es incomparable con Dolores. Nada que ver, o sea, no las comparo. Espero que les haya gustado este videito y yo me voy a terminar de escuchar esta canción mientras meriendo alito. Les mando un beso grandote. Si les gustó el videito, acuérdense de suscribirse, que me ayuda un montón. Como siempre, les recuerdo que este es mi canal de YouTube, pueden seguirme. Estoy largando un disco en unas 2 semanitas, un nuevo disco, el tercer disco. Y bueno, yo les mando un abrazo muy grande, espero que se cuiden, que tengan una hermosa semana. Y siempre pueden sugerirme lo que quieren escuchar, lo que quieren ver, lo que quieren que analice. Tengo mucho contenido que me han pedido, así que de a poquitito voy a ir soltándolo, ¿ok? Se me cuidan y que tengan una hermosa semana.